Laura Lewin en Paraguay. ¿Cómo estás, Laura, querida? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Feliz de estar de nuevo acá acompañándolos, así que bueno, feliz. En el marco de una capacitación, de un curso con la Fundación Alianza, ¿no? Sí, la Fundación en Alianza lo que hizo fue organizar un programa de 10 encuentros en donde 2 de esos encuentros son presenciales y por eso estoy acá, y después seguimos por Zoom. Entonces, bueno, para la comodidad especialmente de la gente hoy vino gente de todos lados, desde la 1 de la mañana habían salido, no sé, 500 kilómetros, así que bueno, nada, feliz de acompañarlos y estamos trabajando en este modelo híbrido, un poquito presencial y un poquito virtual. Que está dirigido a docentes específicamente. Docentes de primaria, de secundaria, de universidad, exactamente, a docentes. Bueno, y contanos un poquito, hackeando la educación tradicional, estos encuentros que estás brindando tienen que ver con este último libro. Exacto, el programa se llama justamente Hackeando la educación tradicional, es un libro que salió hace muy poquito ahora, en febrero, que está a la venta en toda Latinoamérica, acá en Paraguay en particular lo consiguen en Alianza, y es súper lindo porque se llama justamente Hackeando la educación tradicional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como docentes para potenciar el aprendizaje de nuestros alumnos? Viste que a veces, bueno, el cambiar hábitos es difícil. Yo siempre digo, ¿no? Si cambiar hábitos fuera fácil, yo estaría muy flaca. Entonces, bueno, al docente también le cuesta muchas veces esto de cambiar cosas que viene haciendo de hace tantos años. Esto es un poquito un recordatorio de aquellas cosas que tenemos que cambiar y es acompañarlos para energizarlos, para activarlos, para que disfruten del aula, no para que la sobrevivan, para que la disfruten. Y es un libro que me estabas comentando y lo estaba viendo, es un libro súper dinámico que está acorde también a las exigencias del lector actual. Sí, yo creo que tiene que ver con básicamente cómo aprende la gente hoy, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de microaprendizaje, yo no sé si a vos te pasa, pero muchas veces la gente está viendo un reel de Instagram o un TikTok y viste que si al toque no te dicen lo que vos querés escuchar, ya lo cambiás, te aburriste y lo cambiás. Y eso tiene que ver con la plasticidad cerebral, eso tiene que ver con que la sobreestimulación tecnológica genera trastornos cognitivos, genera cambios. Entonces ya no tenemos la paciencia que teníamos antes, ya no tenemos el poder enfocarnos como lo hacíamos antes. En el aula tenemos que trabajar mucho ese concepto, ¿no? De entender que el alumno no te puede escuchar 50 minutos en una manera pasiva, casi adormecida. Y el libro intenta eso, ¿no? Trabajar con diferentes secciones, en donde tenés desde obviamente la teoría, más de 500 ideas para el aula, tenés perlitas de aprendizaje, tenés qué dice la ciencia para respaldar un poco todo lo que yo les voy contando en el libro, tenés historias que inspiran, tenés cuentos. Bueno, la verdad que traté de hacerlo lo más interactivo posible, alineándome a cómo aprendemos hoy mejor. Claro, y cómo aprendemos hoy mejor tiene que ver mucho con esto que mencionabas de la plasticidad cerebral, de la inmediatez, ¿no? Ahí tenemos un tema, ¿no? Viste que los celulares te generan un montón de cuestiones, ¿no? Estos trastornos cognitivos que estamos hablando cuando los usamos por demás. Y esto tiene que ver con que el celular lo que te da es una gratificación instantánea. Vos tenés un nivel de dopamina, pero que es altísimo. Entonces, cuando vos jugás un jueguito, por ejemplo, en el celular, y no ganás, y querés jugar de vuelta, porque estás buscando una recompensa, y eso te genera ganas de seguir jugando, porque vamos liberando dopamina. Entonces, bueno, entender lo que le pasa al cerebro está buenísimo para poder llevarlo al aula. En el aula, si yo tengo una ecuación, digo, bueno, ahora otra, y ahora otra, y ahora otra, no te agarran esas ganas de volver a hacerlo, como si te pasa con el celular. Entonces, bueno, entender que tenemos que trabajar con estímulos fuertes, que tenemos que trabajar con mucha alegría en el aula y con mucho entusiasmo, porque el entusiasmo ya sabemos que es contagioso. Entonces, cuando tenemos un docente que tiene ganas de estar en el aula, un docente que entiende la importancia de la alegría en el aula, va generando un aula en donde te da un profundo deseo de estar, ¿no? Y muchas veces los chicos se quejan que no les gusta historia, pero los ves en tu casa fascinados con History Channel. Y tiene que ver con ese relato, con esa narrativa, con esa manera de motivar. Y creo que ahí es donde tenemos que ir, entender que estamos compitiendo con los celulares. Exacto, esto es un desafío enorme para los docentes, para una actualización constante, no solamente una actualización en cuanto al contenido de lo que van a estar brindando, sino el cómo.
Bueno, exactamente, lo que vos decís es la matriz curricular y la matriz didáctica, ¿no? ¿Qué enseñamos y para qué enseñamos y cómo lo enseñamos? Entonces, muchas veces los chicos van al colegio y no le encuentran sentido a lo que están aprendiendo. Entonces, poder ayornarnos un poquito, poder transformar esos programas para que sean realmente interesantes, para que los chicos, sé lo que me gusta a mí, que vuelvan a la escuela por la aventura del saber. No que vayan a la escuela a probar, que vayan a la escuela a aprender. Y para eso tenemos que trabajar el qué enseñamos y para qué enseñamos y el cómo lo estamos enseñando, porque muchos docentes siguen enseñando como ellos aprendieron. Y cuando vos enseñás como vos aprendiste a chicos que no tienen nada que ver a cómo éramos nosotros, estás enseñando por un mundo que ya no existe. Claro. ¿Cómo logramos que estos chicos que no tienen nada que ver con un mundo que ya no existe, cómo logramos que estos chicos que están inmersos en un mundo tecnológico, que son nativos digitales, se queden en el aula? ¿Cómo los atrapamos? Bueno, primero con estímulos fuertes, ¿no? Con la alegría, con el entusiasmo y con propuestas pedagógicas que los involucren cognitiva y emocionalmente. Yo siempre cuento un ejemplo, ¿no? Si yo te pidiera a vos que estudiaras una lista de animales que están en cierto sector de Paraguay, y tal vez lo estudiás, lo escupís en el examen, aprobás, y a los 3 días te lo olvidás, porque lo estudiaste para aprobar. ¿Qué es lo que pasa en la gran mayoría? En la gran mayoría de los casos. Ahora, si yo te llevo a la montaña, y en la montaña hacemos una excursión con los compañeros, y ponemos en una montaña una hoja grande de papel con un polvo especial, y nos vamos, y volvemos al día siguiente con una guía de huellas, y te digo, vamos a ver qué huellas encontramos en este polvo que pusimos, y vos tenés que ver, identificar qué huellas encontrás, y decís, uy, ya, en esta montaña habita esto, esto, esto y esto, porque son las huellas que estás viendo. No te lo olvidas nunca más en la vida. Entonces la emoción es el pegamento de la memoria. Cuando nosotros podemos lograr un aula en donde lo que pase sea interesante, que no tiene que ser divertido, porque la escuela no tiene que ser divertida, pero sí interesante, ahí es donde tenés ganas de ir. Cuando los chicos pueden investigar por ellos mismos, cuando pueden trabajar de manera colaborativa. Viste que lo que para la escuela es copiarse, para la vida es colaborar. Y en el aula es, mira tu hoja, nadie lo ayude. Y la vida en realidad no es eso, ¿no? O de repente te tomo una prueba y espero que sea perfecta la primera vez. Y la vida tampoco es eso. La vida es, si no la hice tan bien, y me esfuerzo y persevero y lo hago mejor, estoy mejorando. Y yo creo que ese también tiene que ser el mensaje. Entonces, ¿por qué no trabajar con autocorrección? ¿Por qué no trabajar con entregar un borrador? Y te lo voy a entregar de manera final cuando yo sienta que estoy llegando a mi mayor potencial. Entonces, bueno, hay que también cambiar la cabeza en lo que tiene que ver con la evaluación en el aula. Y yo no digo no calificar, porque vos tenés que calificar. Vos no podés ir de la noche a la mañana sin atravesar el amanecer. Es verdad que si no existieran las notas, los chicos serían mucho más creativos. Pero ahí tenés a los padres que te dicen, ¿y por qué no le pusieron nota? ¿Y qué nota se sacó? Entonces estamos en una bisagra todavía entre lo que tenemos que hacer y lo que la sociedad espera que se haga. Y en esa transición me parece que está bueno no solo ver si el alumno lo logró o no lo logró, sino ayudarlo a lograrlo. Y para eso hay que trabajar con un montón de actividades en el aula para ayudarlos a aprender. Estás hablando un poco de hackear la evaluación tradicional, no solo la educación tradicional. Sí, hay que cambiar todo, hay que hackear todo. Pero hay muchas cosas que están muy bien hechas y esas hay que dejarlas, por supuesto. ¿Qué tomamos de la educación tradicional? ¿Qué dejamos de la educación tradicional? Bueno, la importancia del vínculo con los alumnos, la importancia de hacer deberes para automatizar lo que estás aprendiendo, ¿no? Hay un montón de cosas que tenemos que dejar. Yo siempre digo, la pregunta del millón que tiene que hacerse un docente es qué funciona y qué no funciona. No vas a implosionar todo, pero tenés que empezar a hackear aquellas cosas que ya sabes que no te están funcionando. Entonces, hackear la evaluación, me encantó como lo planteás, tiene que ver con cambiar cabezas, no solo de los alumnos, de los docentes, de los directivos y de los padres. ¿Por qué no un examen colaborativo? ¿Por qué no un examen de A2? Entonces estás trabajando un montón de otras habilidades que son importantes para la vida. Hay gente que plantea que cuando uno prepara los copiatines, no sé, depende. Nosotros decimos machetes. Claro, ustedes le dicen machetes en Argentina. Cuando uno prepara sus machetes, sus copiatines, sus resúmenes para el examen, está estudiando. Totalmente. ¿Qué opinas de eso? Y sí, claro. ¿Por qué? Porque la información se convierte en aprendizaje cuando vos la activás, cuando vos la pones en uso. Y al estar preparando este machete o ¿cómo dicen ustedes? Yo le digo copiatín. Copiatín. ¿Cómo le dicen?
Copiatín. Bueno, cuando te preparás este copiatín, que necesitas de un ingenio absoluto, porque no te entra todo, claro, y tenés que elegir qué es lo que vas a poner, claro que estás decodificando, estás procesando, estás resumiendo. Entonces, claro que eso te ayuda a aprender. ¿Cómo no? Está buenísimo. En el libro, de hecho, yo hablo de eso, de una actividad de preparar estos copiatines, ¿no? Estos machetes, no para copiarte, sino como un proceso para decodificar y aprender a ver qué es lo mejor, qué es lo más importante que te tenés que saber. Me gustaría hablar de los chicos que tienen hoy por hoy el desafío del trastorno por déficit de atención, algunos con hiperactividad, otros sin hiperactividad, el famoso TDA, TDAH, ¿verdad? Cada vez hay más chicos con el diagnóstico, otros sin diagnósticos, pero sí tenemos muchos chicos como muy activos o hiperactivos en el aula. Y se ataca mucho al docente, ¿verdad? Al docente que quizás no está preparado para atender estas necesidades. Docentes que de por ahí dicen, bueno, sentate. ¿Cuál es tu postura respecto a esto? Lo que pasa es que hoy hablábamos de esto. Si yo, por ejemplo, tengo un nene que tiene sobresaturado su sistema nervioso y que estar quieto implica que tiene una sensación de incomodidad en el cuerpo, que no se puede quedar quieto. Si yo le digo, quédate quieto, estoy yendo en contra de lo que él necesita. Entonces, si vos, por ejemplo, en el aula tenés una o dos pelotas, ¿viste esas pelotas de yoga? Sí. Entonces los chicos pueden estar, en vez de en una silla, sentados en una pelota y van rebotando. Entonces vos te estás moviendo aunque estás sentado. Y de esa manera pueden ir liberando esta presión que ellos sienten, porque sienten una sensación muy incómoda en el cuerpo. Entonces yo necesito que vayan liberando. Entonces a mí no me gusta etiquetar. Yo creo que es muy fácil poner etiquetas y es muy difícil sacarlas. Entonces cada chico es particular y cada chico tiene su situación. Hay chicos que tienen hiperactividad porque están aburridos. Hay chicos que tienen hiperactividad porque no los desafías. Hay chicos que tienen hiperactividad porque hacen todo lo mismo al mismo tiempo y de la misma manera. Y este es otro tema que tenemos que hablar, ¿no? Porque nosotros necesitamos chicos que sean hipercreativos en un mundo en donde si no, la tecnología lo va a copar todo, pero seguimos pidiéndoles que hagan lo mismo al mismo tiempo y de la misma manera. Entonces, ¿cuándo son creativos? Entonces, ahí es donde también tenemos que hackear, ¿no? Esta educación tradicional. Hay que ver qué le pasa a cada uno de los chicos y no todos aprenden de la misma manera. Que esto no tiene que ver con los estilos de aprendizaje, esto es un neuromito. No es verdad que si vos aprendés mejor mirando, no vayas a poder aprender escuchando. Es más, cuantos más estímulos utilice yo en el aula, más se van a beneficiar los alumnos. Pero sí es verdad que cada uno tiene ritmos diferentes y yo como docente tengo que estar preparado para esto. Si vos terminaste antes y yo te dejo ahí sentada, ¿qué vas a hacer si tenés 8 o 9 años? Obvio, te pones a molestar, te pones a hablar con el de al lado, te pones a jugar con el celular. Pero si yo, por ejemplo, tengo en mi escritorio una caja con desafíos y el que termina antes va a buscar un desafío cognitivo o motriz, hace un acertijo, entonces te estoy resolviendo de alguna manera esto de terminar antes. O si terminaste antes y vos decís, terminé, ¿a quién puedo ayudar? Estás trabajando en una aula mucho más colaborativa también. Entonces yo lo que tengo que hacer es anticiparme a lo que puede pasar en el aula, no dejar que esto me sorprenda a mí. Ahora, hay que entender entonces que eso de quedarse sentado, quietito, como hace 50 años atrás, ya no funciona. Igual que en la ruleta, no va más. Eso se necesitaba cuando en la revolución industrial, cuando necesitabas que estén todos quietos, mirando para adelante, súper uniformados. Eso ya sabemos que no va más. Es más, hoy se sabe que el movimiento activa las funciones cognitivas. Es decir, que si yo me muevo, el movimiento me ayuda a aprender. Sin embargo, seguimos pidiéndoles a los chicos que se queden sentados, quietitos, en silencio y mirando para adelante. Entonces, muchas de las cosas que hacemos, las hacemos simplemente porque siempre se hicieron así. Ahí es donde tenemos que hackear la educación tradicional. Esto de, no quiero un aula maricondo. ¿Qué es un aula maricondo? Todo prolijito, ordenadito. Yo quiero un caos, pero un caos controlado, en donde el docente está en control y en donde cuando digo, bueno, listo, nos sentamos, ahora vamos a volver a que cada uno pueda volver, pero para eso también tenés prerequisitos. Tenés que trabajar lo que son las funciones ejecutivas, esto de manejar el impulso, ¿no? Esto de cuando me dicen que toca hacer algo, bueno, puedo autorregularme y puedo hacerlo. Tenés que trabajar el vínculo con los alumnos, tenés que trabajar el manejo del aula. Es decir, que hackear la educación no viene sin unos cuantos prerequisitos. Y la educación emocional también hay que tener, ¿no? Y es que la educación emocional acompaña a todo. Si vos no trabajás lo socioemocional, lo cognitivo se resiente. Vos imaginate que hiciste una maqueta divina para biología, pero divina tu maqueta.
Y entonces llegaste al colegio con esta maqueta que hace 3 semanas la estás preparando. Y viene Jorge corriendo y sin darse cuenta te empuja y la maqueta se cae. Y a vos te da tanta bronca que la pisoteas entera. ¿De qué te sirve la perfección? ¿De qué te sirve el ser prolija? ¿De qué te sirve haber cumplido si no podés hacer que las emociones jueguen a tu favor y no en contra? Y si mamá y papá no te pueden enseñar esto en casa, el docente pasa a ser el próximo adulto accesible. Entonces no podemos no trabajar lo socioemocional. Vos tenés que saber que tenés todo el derecho del mundo de enojarte, pero eso no te da derecho a tratar mal a los demás. Y para eso también hay que trabajar con todo lo que significan las reglas y qué es negociable, qué no es negociable. No es negociable un lenguaje inapropiado. No es negociable hacer sentir mal a un compañero. No es negociable, no sé, humillar a alguien. Y ahí el docente es garante de la autoestima de sus alumnos. Laura, ¿por qué terminando ya bachillerato, terminando el sistema educativo, prácticamente, no sé si la mayoría, pero muchos chicos salen a la vida sin un proyecto de vida? Pasaron por todo el sistema educativo. ¿Cuál es la materia pendiente que tiene la educación? Yo creo que tiene que ver justamente con la creatividad, con la innovación y con el emprendedurismo. Son chicos que, vos imaginate estar en el colegio toda la vida donde te dicen qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y no tenés la posibilidad de desarrollar tu creatividad, tus ganas. Entonces, después es muy difícil tener un proyecto de vida cuando te pasaste la vida acatando. Entonces, yo necesito darte más materias selectivas, necesito permitirte trabajar por proyectos, necesito permitirte trabajar con otros compañeros de manera colaborativa, necesito permitirte elegir, que fracases y que te levantes de nuevo y trabajar la resiliencia y trabajar con proyectos personales, volver a trabajar con la pasión. Yo creo que ahí ¿no? tiene que ver con esto. Y además de repente vos elegís una carrera en universidad y muchas veces después del primer parcial que te va mal, te frustrás y abandonás, porque la escuela no te prepara para fracasar con dignidad. Y eso también, tenemos que darle la bienvenida a los errores en el aula. Bueno, Laura, yo creo que ya te estás yendo nuevamente para Argentina. Ay, pensé que me decís, te estás yendo por las ramas. No. Creo que estoy viendo como, bueno, déjenla volver tranquila. Bueno, esperamos que estés nuevamente por acá. Pero antes hay una preguntita que te quiero hacer. Dale. Yo soy profesora de inglés. Sí. En nuestro país, tengo entendido, me corregirán, la educación pública no propone todavía como obligatoria el inglés, al menos en los primeros años. Eso me parece que es una gran materia pendiente que tenemos. Me encanta que digas en los primeros años, porque vos sabés que hay un montón de cosas. Primero, aprender idiomas te cambia la cabeza. Entonces activas un montón de áreas importantísimas. El aprender idiomas de por sí es maravilloso, inclusive en gente grande. Aprender un idioma nuevo tiene que ver mucho con la reserva cognitiva, ¿no? Con cómo nos enfrentamos o cómo nos preparamos frente a posibles, ojalá que no, enfermedades neurodegenerativas. Pero además, cuando vos aprendés un idioma desde muy chiquitito, a la par de aprender la lengua materna, la información se guarda en el mismo área, ¿no? Vos estás almacenando la información en el mismo área y eso hace que vos lo aprendas de una manera tan natural que después salís hablando un inglés, si es el caso de inglés, que parece prácticamente nativo. Y no andas preguntándote, ay, era presente, era pasado, lo haces de manera natural. Entonces, la verdad que enseñarles a los chicos un idioma extranjero desde que son chiquitos es darles una ventaja enorme. Cuando mamá es alemana y papá es, no sé, de Portugal y viven en Paraguay, si cada uno le habla en un idioma diferente, el chico no se confunde todo. En algún momento, viste, le contesta a mamá de una manera, le contesta a papá de otra manera y con sus amigos habla de otra manera. Esto es absolutamente posible y está buenísimo como proyecto educativo, sin duda. Bueno, ¿en Argentina sí tienen inglés desde pequeño? Depende de dónde. En capital sí, en otras provincias no, depende de la jurisdicción. A nivel regional una cuestión. Es más a nivel regional, sí. Bueno, Laura, muchísimas gracias por compartir. No, gracias Aldana a vos, un placer enorme y gracias al programa por invitarme. Bueno, hasta pronto. Gracias.